fenómeno muy grave que en algunos casos hemos visto ha tenido el aplauso de un público minoritario, pero extremadamente violento. Oh my God, you guys, I can hear gunshots. Oh my God. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Comenzamos en Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, confirmó esta tarde el retiro de Estados Unidos del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático. Trump aseguró que busca cumplir con el deber de proteger a Estados Unidos y ha señalado que intentará renegociar un trato sobre el cambio climático más justo para su país. Los gigantes tecnológicos suplicaron hasta el final, pero Donald Trump no ha cedido a los pedidos locales ni extranjeros y decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Con el fin de cumplir mi deber solemne de proteger a los Estados Unidos y a sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París, pero comenzará negociaciones para volver a entrar en el acuerdo o en una transacción completamente nueva en términos justos para los Estados Unidos, sus negocios, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. Bajo su política de America First o Estados Unidos primero, el Acuerdo de París es peligroso para los Estados Unidos en el plano económico, según Trump. Además, argumentó que China podría aumentar sus emisiones por 13 años, mientras que a ellos les bloquean la producción. Para el republicano, el pacto debilita la economía estadounidense porque redistribuye su riqueza y no les permite usar los recursos energéticos. Pero incluso las empresas más importantes de los Estados Unidos como Apple, Google, Microsoft, Intel, Gap, Chevron, General Electric, entre otras, le pidieron al presidente no retirar a su país del Acuerdo de París, porque podría afectar la prosperidad de los Estados Unidos. Mientras que el expresidente demócrata Barack Obama, quien suscribió el Acuerdo de París en 2015, lanzó un comunicado lamentando la decisión de Trump, señalando que el republicano rechaza el futuro. Pero el discurso de Trump parece ser más político que real debido a que el artículo 28 del Acuerdo de París precisa que ningún país firmante pueda denunciar el pacto hasta que hayan transcurrido 3 años desde la entrada en vigor, es decir, en noviembre de 2019. Desde ese momento la decisión tomaría 1 año en hacerse efectiva, o sea, en el año 2020. Quienes parecen haber comprendido el trasfondo político del mensaje de Trump son Alemania y China, quienes antes de la confirmación del presidente estadounidense remarcaron que se comprometen a trabajar por el progreso global, y eso incluye la protección del clima. Por la tarde, las Naciones Unidas expresaron su decepción por la decisión del presidente de los Estados Unidos. El Acuerdo de París fue adoptado por todas las naciones del mundo en 2015 porque reconocen los inmensos daños que el cambio climático está causando y las enormes oportunidades que esto representa. Para Naciones Unidas será crucial que Washington se mantenga como líder en asuntos ambientales y el secretario general quería comprometerse con el gobierno de Donald Trump en construir un futuro sostenible. Nuestro país ha tenido un papel muy activo en la lucha contra el cambio climático, habiendo sido la sede de la COP21 previa a la COP20, previa a la COP21, donde se firmó este acuerdo de París. Es además el Perú uno de los países más vulnerables a este calentamiento global. Estamos ahora en el teléfono con la ministra del Ambiente, la señora Elsa Galarza. Ministra, ¿cuál es su reacción frente a este anuncio del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París? Josefina, buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente muy lamentable, una profunda decepción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, sobre todo porque este es uno de los logros más importantes de la comunidad internacional en materia de lucha frente al cambio climático. Y creo que más allá de esta decisión, creo que está claro que este acuerdo no tiene marcha atrás, porque es parte justamente de nuestro trabajo hacia lograr un país más resiliente ante el cambio climático. Nosotros en el país hemos sufrido recientemente el tema del niño costero, que creo que a todos nos queda muy claro que nuestro desarrollo depende de tomar acciones con un enfoque de adaptación al cambio climático. Entonces,
Desconocer eso sería desconocer nuestro desarrollo. Entonces, creo que muchos de los países, nuestros vecinos también lo han mencionado así, estamos claros en que los acuerdos adoptados, las acciones adoptadas van adelante. Ahora, ministra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha cuestionado que haya este fondo para ayudar en los esfuerzos de mitigación y adaptación frente a este cambio climático. ¿De qué manera podría una no participación de Estados Unidos en estos fondos afectar a nuestro país? Sí, efectivamente, el Fondo Verde del Clima justamente era el mecanismo, una arquitectura financiera que se había armado a nivel de todos los países con el ánimo justamente de facilitar las acciones de adaptación y mitigación que tenían que tomar los países, en especial los países en desarrollo. Si bien la idea era que este fondo pudiera recabar más de 100.000 millones de dólares, el hecho es que este fondo es asistido por una serie de países. Es decir, está la Unión Europea, está Japón, Reino Unido, Alemania, Suecia. Es decir, no solamente depende de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido no hay un peligro de tener una reducción significativa de los fondos. Creo que lo que nos va a decir las siguientes acciones es que tenemos que ser mucho más eficientes justamente en el uso de los fondos que vamos a tener disponibles, pero sin duda, nuevamente, estamos todos más bien positivos en llevar adelante acciones que tengan que ver con mitigar y adaptarnos a estos efectos, ¿no? ¿Y esos fondos recaudados para mitigar y adaptar ya se están usando en nuestro país? ¿El Fondo Verde? Nosotros, sí, justamente nosotros como Perú tenemos el primer proyecto aprobado del Fondo Verde del Clima. Está por iniciarse ya muy pronto, antes de que culmine el año. Es un proyecto que se va a realizar justamente en la selva amazónica, en Loreto, y creo que eso justamente va a permitir, a partir de eso, que muchos otros proyectos que están en cartera, tanto de nivel de ONGs como de nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, van a poder encontrar en este mecanismo una oportunidad para implementar acciones concretas al cambio climático. Ya el Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos articulado acciones para que estos proyectos puedan tener una no objeción del gobierno peruano y vayan a la Secretaría del Fondo Verde del Clima para ser evaluados. El argumento de Donald Trump es que su país no puede desarrollarse porque eso es una traba, el Acuerdo de París, que él representa a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. ¿Puede nuestro país desarrollarse, seguir creciendo, respetando lo acordado en París? Creo que para los países en desarrollo es una oportunidad de no repetir justamente lo que hicieron los países ahora industrializados. Es decir, nuestro desarrollo, y compartimos un solo planeta, eso es un mensaje importante, ¿no? Lo que hagan los países afecta al resto de la comunidad internacional también. Sí. Y creo que justamente la lección está en que debemos desarrollarnos de una manera distinta, y eso significa oportunidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un vasto territorio, tenemos 70 millones de hectáreas de bosques que podemos darles valor, pero un valor distinto a lo que ocurrió en otros países, que fue la tala indiscriminada. El día de hoy podemos mantener nuestros árboles en pie, por ejemplo, como ha hecho Costa Rica, y generar toda una industria del turismo. Podemos generar toda una serie de valor en base a nuestra biodiversidad. Entonces, hay oportunidades de generar empleo, hay oportunidades de generar desarrollo sobre la base de nuestros recursos. Sin duda, para los países ya industrializados, el hecho de reconvertir sus industrias genera un costo, pero creo que eso es parte de la retribución que tiene que hacer al mundo por esas acciones que se realizaron previamente, ¿no? Ministra, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo, dándonos su opinión en la posición del Perú sobre esta decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Muchas gracias. Gracias. La ministra Elsa Galarza, la ministra del Ambiente, dando su posición. Y desde 1995, la Conferencia de las Partes, conocida como COP, reúne a los países firmantes para tratar de luchar contra el cambio climático. Recién en el 2015 se logró en París el primer acuerdo mundial en la COP 21.
195 países alcanzaron el primer acuerdo mundial contra el cambio climático el 12 de diciembre, tras unas intensas negociaciones en la COP21 de París. El texto propone detener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y si es posible, a 1,5 grados centígrados. Este acuerdo es la culminación de 2 décadas de diplomacia para dividir la responsabilidad y la financiación entre países ricos y pobres, entre los mayores contaminantes y los más vulnerables al cambio climático. Los países en desarrollo recibirán 100.000 millones de dólares como mínimo a partir de 2020, cuando se implementará el acuerdo. Desde que tuvo lugar la primera cumbre de desarrollo sostenible en Estocolmo, las cuestiones medioambientales han ido ganando presencia en la agenda internacional. La cumbre de Río de Janeiro de 1992 estableció las bases de la diplomacia verde. Allí se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde 1995, la Conferencia de las Partes, conocida como COP, reúne a los países firmantes para tratar de luchar contra el cambio climático. Esta cumbre anual fue la base para el Protocolo de Kioto. 37 países industrializados se comprometieron en este tratado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% para 2012, respecto a los niveles de 1990. Pero no se pusieron restricciones a países en vías de desarrollo como China e India, a pesar de ser 2 grandes contaminantes. En 2009, la conferencia de Copenhague no consiguió llegar a un acuerdo global. Terminó con un tratado no obligatorio para reducir las temperaturas 2 grados centígrados, sin explicar cómo conseguirlo. Mientras que la COP de 2011 acordó la plataforma de acción de Durban, en la que algunos países, incluyendo Estados Unidos y China, se comprometieron a llegar a un acuerdo obligatorio en 2015. Estamos ahora en contacto vía Skype con Patricia León Melgar, ella es la representante WWF en el Perú. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Josefina. Muchas gracias por invitarme y saludos a todo TV Perú Mundo. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Que esta noticia, no por menos anunciada, deja de ser dramática, ¿no? ¿Se puede luchar contra el cambio climático sin Estados Unidos? Bueno, se supone que el acuerdo de 195 países no puede depender de un solo país. Y en este momento justamente China y Alemania están aprovechando para tomar el liderazgo mundial en este tema. Sin embargo, no deja de ser una noticia dramática. Es más, yo pienso que en el futuro, las generaciones futuras pueden considerarlo un crimen de lesa humanidad. ¿Qué va a significar en términos de las emisiones, ¿no? Porque Estados Unidos es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono después de China. Que ya no esté dentro de estas obligaciones que genera el Acuerdo de París, ¿puede impactar, de hecho, la meta que se habían propuesto? Definitivamente. El tema es que cada contribución, o sea, cada país promete una reducción de sus emisiones y la suma de todos los países debería dar un número que nos lleve a reducir la temperatura, o sea, el aumento de la temperatura y que no llegue a los 2 grados de diferencia. ¿Qué significa esto? Todos hemos sufrido, digamos, estamos sufriendo los efectos del cambio climático, nos damos cuenta de los cambios del clima. Pero esto de acá solamente es un pequeño reflejo porque la temperatura solamente ha variado 0,85 grados. Cuanto más aumenta la temperatura, más eventos climáticos con mayor intensidad y con mayor frecuencia se van a dar. Entonces, esa es, digamos, la consecuencia del cambio climático. Si un país tan importante como Estados Unidos se retira, va a ser mucho más difícil llegar a la meta, por lo cual todos los demás nos vamos a tener que esforzar mucho más. Claro, ya países europeos, eso sí, han anunciado que no van a renegociar este tratado. Y el secretario de Comercio de Estados Unidos en la línea, lo que ha dicho Trump, es que este país, su país, Estados Unidos, ha sido el único que está haciendo sacrificios económicos. ¿Esto es así? En lo absoluto. Además, luchar contra el cambio climático, como ya lo están probando muchas economías europeas, no ha sido un sacrificio, sino que han llegado a desacoplar, o sea, a desvincular su desarrollo económico con lo que es la utilización de petróleo. Tienes el caso de Suecia, tienes el caso de Dinamarca, está empezando a ser el caso de Alemania.
en el que ya su desarrollo económico no depende para nada del uso de los combustibles fósiles. Es más, en Estados Unidos, 3.3 millones de americanos dependen, o sea, tienen empleos a través de todo lo que son las energías renovables no convencionales. Muchos más empleos de los cuales de las combustibles fósiles. Sin embargo, ese ha sido el argumento tradicional para asustar quizás un poco a los menos entendidos en el tema. Y bueno, empresas importantes de Estados Unidos y del mundo se han manifestado a favor de que se mantuviera Estados Unidos en este acuerdo. ¿Estamos nosotros en nuestro país, hemos aprendido a desarrollarnos, a crecer sin cometer los errores que cometieron los países desarrollados al hacerlo? Bueno, espero que estemos en camino, ¿no? Hemos hecho unos compromisos importantes en el Acuerdo de París, pero estos compromisos importantes estaban sobre todo centrados en la reducción de la deforestación, que corresponde a un poquito menos del 50% de nuestras emisiones. Sin embargo, si te digo las cifras de la Organización Mundial para la Salud, la Organización Mundial para la Salud indica que a partir del 2030, si continúa nuestra trayectoria de cambio climático, van a haber 250.000 muertes adicionales al año simplemente generadas por el cambio climático, como por ejemplo por olas de calor, por inundaciones, por mayor cantidad de plagas como el dengue, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sin los desastres naturales. Entonces, nuestro plan hasta el momento ataca el tema de deforestación, pero aún no tiene el tema de incorporación más proactiva de lo que son las energías renovables, que además las energías renovables en el Perú, nuevamente estamos sentados en un banco de oro, somos uno de los países más favorecidos en energías renovables no convencionales y convencionales también, y generan muchas veces entre 2 y 7 empleos mayor que los combustibles fósiles. Entonces, es realmente una ventaja competitiva que no estamos utilizando suficiente en el Perú, ni estamos viendo la ecuación de, digamos, el impacto en la salud de la población, sobre todo en el tema de los combustibles fósiles y el transporte. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Era Patricia León Melgar, representante de WWF en el Perú. Bueno, y quien ha llevado la voz cantante, más bien en la defensa del Acuerdo de París, es el presidente de Francia. Así ¿No? es. Cuéntanos un poco, Francisco. Sí, ha tenido una intervención en inglés, además, ¿no? Donde, digamos, defiende el acuerdo y termina con una frase muy interesante que dice "Make the world great again", o sea, tomando ¿no? Hagamos el mundo grande otra vez, tomando un poco la frase de Donald Trump y volteándola, ¿no? Otra vez, ahí está, efectivamente. Ahí estamos, hagamos mostrando. Nuestro planeta grande o de nuevo, ¿no? Nuevamente, grandioso, grandioso. Así es. Bueno, en realidad era esperable, ¿no? Era esperable esta decisión de Donald Trump, pero de todas maneras llama la atención, ¿no? Porque desde el punto de vista diplomático es absolutamente desastroso. Pone a Estados Unidos otra vez en una situación de aislamiento absoluto, ¿no? Como fue peor incluso que cuando fue su decisión de invadir Irak en el 2003. Esto es peor porque se refiere a un tema que tiene que ver nada menos que con la supervivencia del planeta. Y ya, bueno, varios países se han manifestado. Ahora es curioso también que finalmente ha sido una decisión en la que él dice que se retira del acuerdo, pero sin embargo va a respetar el mecanismo que contempla el acuerdo para el retiro, ¿no? Que eso implica que tiene que pasar 4 años antes de que se haga efectivo el retiro, lo que quiere decir que un próximo presidente norteamericano podría eventualmente volver atrás respecto a esta decisión, ¿no? Sí, tendría que hacerlo creo que el primero o segundo día después de la reelección siguiente. Puede ser él o puede ser otro presidente. Exactamente, ¿no? 4 años. Ahora, según los cálculos de científicos, ¿qué cosa implica concretamente en términos del aporte norteamericano? Estados Unidos lo que había dicho era que para el 2005 iba a reducir su emisión de gases de efecto invernadero entre un 26 y 28% respecto al 2005.
Algunos científicos han calculado que con las medidas que ya está tomando, digamos, Donald Trump de revertir varias disposiciones de Barack Obama en la lucha contra el cambio climático, esta reducción podría reducirse en un 15 a 19%, ¿no? Sí. Lo cual, lo que sucede es que de todas maneras las cifras son un poco apretadas, o sea, algunos especulan que incluso con los esfuerzos que ya se están haciendo a nivel del mundo, de repente no va a alcanzar, no va a alcanzar a llegar a este límite del 2% respecto de emisión, respecto a la época preindustrial para el 2100. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si bien se puede esperar que dentro de Estados Unidos, California, Nueva York y otros... Hay una coalición de Washington, Nueva York y California. Así es, continúen con sus esfuerzos y varias empresas también. De todas maneras, sí, esto representa un golpe, ¿no? No se sabe, habría que medir el impacto real, hay este primer cálculo que se ha hecho, pero sí es un golpe, ¿no? Y eso sobre todo es, respecto a la comunidad internacional, pues es casi como... Es un acto absolutamente egoísta y cortoplacista. Ha dado la espalda al mundo, ha dicho Totalmente. Macron en Estados Unidos. Ahora, sí está apelando a su base. Él sí hizo esta promesa en la campaña. La mayoría de republicanos está de acuerdo. Muchos incluso niegan que exista el cambio climático o que sea obra humana, ¿no? Estos cambios en el planeta. Pero sí se ve que las empresas que están a la vanguardia de la tecnología han apelado a Trump. Hasta hoy día jueves salió un aviso en el diario New York Times pagado, donde compañías como Google, Apple, Intel, Microsoft, Mars, en fin, Morgan Stanley, apelaron a Trump para que no se alejara del Acuerdo de París. Y también hay quienes dicen que ya el movimiento por las energías libres ya es muy difícil de contener, ¿no? Así es, por eso se explica aún menos, porque incluso dentro de la administración norteamericana, el propio Tillerson, nada más que viene del sector petrolero, era uno de los que abogaba, y su hija, Ivanka Trump, también abogaban porque Estados Unidos permaneciera en el acuerdo. Entonces, hay una tendencia que efectivamente es difícil que se vaya a, digamos, que la que se pueda retroceder. Por eso resulta aún más poco entendible la decisión de Donald Trump, porque finalmente, desde el punto de vista práctico, finalmente se refiere a un electorado que es una fracción, finalmente, del electorado norteamericano también, ¿no? Pero es que la que votó por él, y además tiene es la que votó por él, pero Fox News, tienen Breitbart News, sí está dándole en lo que quería, la yema del gusto, digamos, de estos sectores conservadores. Pero el tema es a qué precio, ¿no? Es a qué precio. El precio del futuro del planeta. No solamente eso. No solamente a nivel del futuro del planeta, pero incluso desde el punto de vista, digamos, se ponen de vista los intereses norteamericanos desde el punto de vista diplomático. Otra vez, esto es un desastre diplomático para Estados Unidos. O sea, ponerse a la comunidad internacional en contra. Y además, ya hay incluso ahora hay llamados, desde hace varios días, llamados a un boicot de las empresas norteamericanas. Entonces, bueno, tiene el poder, ¿no? También para poder hacerlo, quizás, ¿no? Sí, pero bueno. No, o sea, Nicaragua no está en el Acuerdo de París porque considera que es insuficiente y Siria tampoco. Siria porque está en plena guerra está en ese civil, pequeño grupito de, ¿no? Es terrible. O sea, para la imagen norteamericana es un desastre. Y ahora Obama ha intervenido, que es la primera vez que interviene para opinar sobre su sucesor, no lo había hecho hasta ahora. Y ahora se ha visto precisado hacerlo. Últimamente Fox lo estaba criticando a Trump. Quizás con esto se ha congraciado con ese sector que es una parte de Estados Unidos y que sobre todo tiene gran poder, porque es la cadena de cable más vista en Estados Unidos, ¿no? También. Entonces puede haber sido una movida política y decir, bueno, sí, pues estoy cumpliendo con mi promesa. No, bueno, a ver, cuando digo que no se puede, que no se entiende, claro que se entiende. Evidentemente los argumentos que hace, efectivamente, es un tema de política. Va contra la ciencia. Es una política, es un tema de política interna concreta, ¿no? Sí. Pero, digamos, si uno ve las cosas más amplias, incluso como presidente de Estados Unidos, no sé, hay algunos que han llamado una de las decisiones más estúpidas que se han tomado en mucho tiempo. Yo creo que efectivamente es así. Pero no sorprende, ¿no? No sorprende, claro, no sorprende. Una pausa y al volver. Panorama desolador en la capital afgana un día después del atentado. Además, hombres armados desataron tiroteo en hotel de Filipinas. Se descarta terrorismo. Y
Y en Venezuela, la fiscal de la Nación, Luisa Ortega, afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que respalda la iniciativa del presidente Nicolás Maduro para una nueva asamblea constituyente sin un referéndum previo, reduce la participación popular a su mínima expresión. Por ello, hoy solicitó al Poder Judicial aclarar el fallo emitido. He solicitado a la Sala Constitucional que, primero, aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos, porque esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Una nueva muestra de discrepancia en la fiscal general con el gobierno de Nicolás Maduro, además un punto en que también está respaldada por alrededor de 6 o 7 exministros de Hugo Chávez sobre esta necesidad de hacer un referéndum junto con para hacer la constituyente, ¿no? Y esto es La Patilla, un medio digital. En Venezuela, procuradores y fiscales generales de Iberoamérica respaldan al Ministerio Público venezolano. Es un comunicado, entonces, ahí tenemos, bueno, Procuradora General de la Nación de la República Argentina, Rodrigo Llano, de la República Federativa de Brasil, muy conocido entre nosotros porque precisamente tiene protagonismo con todo el tema del caso de Lavallato, ha escrito incluso hace poco varias cartas a los países interesados en investigar el caso de ese escándalo en nuestros países y en Brasil. Bueno, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala, bueno, Portugal también, nuestro fiscal Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, República del Perú, Jorge Díaz Almeida, República Oriental del Uruguay. Bueno, interesante esta muestra de respaldo, ¿no? Y bueno, y que siga la fiscal emitiendo sus opiniones, sorprende que todavía no la hayan cesado, en todo caso. Claro, que ya muchos dentro del régimen están pidiendo que sea cesada, ¿no? Sería sorprendente que el Tribunal Supremo de Justicia en algún momento simplemente la destituya, ¿no? Mientras esto se da, ya hay amenazas contra Capriles de meterlo preso por el tema en las calles, la interrupción de tráfico, por las manifestaciones, también contra alcaldes. Bueno, estamos viendo efectivamente aquí un choque entre el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, y la fiscal en estos momentos, que sigue llamando la atención por estas posiciones ahora contrarias al gobierno, ¿no? Claro, lo que pasa es que a la hora de convocar esa constituyente que se ha tomado como una burla en la oposición, no solamente ha exacerbado los ánimos en la oposición, sino que también ha dividido, se ha enemistado con parte del chavismo, ¿no? Que Claro. está en contra que se modifique una constituyente convocada y promulgada por Hugo Chávez, y además de qué manera, ¿no? Con referéndums. Entonces, creo que ahí se puede haber abierto un frente. En todo caso, sí hay algunas opiniones discrepantes por ahora de exministros, que es lo que se ha visto en todo caso públicamente, ¿no? Durante varias semanas, manifestantes opositores han tratado de llegar hasta la Defensoría del Pueblo. Hoy, el defensor Tarek William Saab afirmó que civiles pueden ser juzgados en tribunales militares siempre y cuando no se trate de casos de violaciones de derechos humanos. El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, presentó un balance del número de víctimas en 2 meses de movilizaciones, además de los fallecidos en el contexto de saqueos a locales comerciales, cifras que difieren con las presentadas por la fiscal general. Hemos contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las protestas y las manifestaciones. Adicional a ello, porque quiero destacarlo así, adicional a ello, nosotros hemos sumado el hecho de ciudadanos, 13 ciudadanos concretamente, 13 ciudadanos que han fallecido en el contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos. Saab confirmó el dato entregado horas antes por el ministro del Interior, Néstor Reverol, sobre la muerte de un juez en Caracas, Nelson Moncada, que fue asesinado luego de ser interceptado y despojado de sus pertenencias por un grupo de personas que se hallaban en una barricada. Quiero agregar que ayer se sumó uno más, el juez 48 de control del área metropolitana de Caracas, Nelson Moncada Gómez, de 37 años de edad, fue asesinado a balazos intentando cruzar una barricada en El Paraíso. El defensor exigió a la Fiscalía proceder con justicia plena e imparcial a la hora de sancionar a los responsables de los actos vandálicos registrados durante las protestas entre abril y mayo.
Además, alertó sobre la propagación de crímenes de odio. En el marco de los casos de Mérida, eran concentraciones públicas de empleados de la Gobernación del Estado Mérida, fallecidos y heridos por crímenes de odio. Es un fenómeno muy grave que en algunos casos hemos visto ha tenido el aplauso de un público minoritario, pero extremadamente violento en función del apoyo a este tipo de linchamientos criminales. En ese contexto, William Saab aclaró que la justicia castrense puede juzgar a civiles que cometan delitos de naturaleza militar, pero recomendó que prevalezca su procesamiento en el fuero civil. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró la postura expresada por la Cancillería de su país sobre la necesidad de un diálogo constructivo en Venezuela. Es un país que está viviendo una lucha política intensa. Queremos que tanto la oposición como el gobierno respeten las reglas del juego, acaten la Constitución y no permitan los radicalismos, dijo el líder del Kremlin en una rueda de prensa ante los presidentes de 10 grandes agencias internacionales de prensa en Moscú. Un juzgado de Caracas sentenció al medio digital de Noticias La Patilla, donde acabamos de sacar una información, a pagar una indemnización de casi $500 millones a Diosdado Cabello por daño moral al publicar un artículo de un diario español que implicaba al hombre fuerte del chavismo en una red de narcotráfico. El portal de noticias del periodista Alberto Federico Rabel, un acérrimo crítico del gobierno venezolano, aseguró que no han sido notificados ni por la jurisdicción civil ni por la jurisdicción penal sobre esta sentencia. El abogado Jesús Olivares opinó que este es un nuevo caso de persecución y linchamiento que desde las altas esferas del gobierno chavista se efectúa para amordazar la prensa independiente en el país. Bueno, la gran mayoría de venezolanos se informa por medios digitales, ¿no? Porque la televisión, bueno, no muestra un completo panorama de lo que está sucediendo. Por ejemplo, bueno, habíamos dicho que CNN en español no se ve. Ahora, estamos viendo la posición de Rusia, pero en el tema, en la posición regional, finalmente la OEA no se puso de acuerdo sobre Venezuela. Claro, solamente han habido 19 países que, digamos, estuvieron de acuerdo con la posición más radicales, si se quiere, ¿no? Una posición más dura con respecto a Venezuela, entre los cuales el Perú era uno de los promotores. Y como se tienen que obtener por lo menos 24, ¿no?, votos a favor para poder llegar a una resolución, parece difícil que se pueda llegar a un consenso. Va a haber una reunión de la Asamblea, la OEA, el 19 de junio, 19-20 de junio. Se espera que para entonces se pueda llegar a un consenso sobre una posición, pero parece bastante difícil, ¿no? Y según las delaciones premiadas o los colaboradores eficaces en el marco del caso Lavallato, la constructora brasilera Odebrecht aseguró que financió la campaña presidencial del año 2012 del ex candidato y líder opositor venezolano Enrique Capriles. Según el testimonio de Eusenando Acevedo, ex director de Odebrecht en Caracas, la empresa transfirió dinero al entonces aspirante de la contabilidad oficial para dichos comicios. También reveló que el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, entonces candidato a la reelección, fue el principal destinatario de los fondos de la constructora. Los hospitales de Kabul continúan llenos de personas, de heridos, con más de 400 heridos que dejó el atentado del miércoles en la zona diplomática. Las autoridades continúan recogiendo escombros en medio de un panorama desolador, mientras la población inicia el entierro de las víctimas. El temor todavía persiste en las calles de Kabul, un día después del grave atentado con camión bomba en el barrio diplomático. Cada mañana cuando salgo de mi casa no estoy seguro de si volveré vivo o no. Estamos preocupados por un lado por nuestras familias y por el otro por la seguridad en el país. Este jueves se difundieron estas imágenes que muestran el impacto de la explosión desde diversos puntos de la estación de televisión Wuhan, de la capital afgana. Estaba en un coche viajando por la zona cuando oí un horrible sonido. Entonces todo se volvió oscuro a mi alrededor y me quedé inconsciente y me desplomé en el auto. Estaba a 100 metros del sitio cuando oí un sonido poderoso y terrible. Fue realmente horrible.
Hasta el momento no se conoce con certeza al autor del ataque del miércoles, aunque desde Afganistán se señaló a Pakistán, algo que Islamabad ha condenado. Ciertamente rechazamos las acusaciones de Afganistán, acusaciones infundadas. El enfoque acusatorio no es útil para los esfuerzos de la paz. Pakistán ha sufrido la amenaza del terrorismo y creo que hemos hecho sacrificios sin precedentes en la guerra contra el terrorismo. Según la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán, la red Haqqani, aliado de los talibanes, son los responsables del ataque. Las autoridades acusan que el servicio de inteligencia pakistaní apoyó a Haqqani en cometer el más brutal atentado de los últimos años. Una serie de disparos a un complejo hotelero elevó las alertas en Manila, Filipinas, aunque la policía descartó un atentado terrorista. Mientras tanto, la violencia islamista fanática sigue castigando la región de Mindanao, pese a la ley marcial impuesta por el gobierno. El tiroteo como forma de propaganda. Una serie de disparos registrados al interior del Hotel Resort World de Manila ha reforzado la zozobra en el país. El incidente fue reivindicado por el Estado Islámico, aunque la policía descartó que se trate de un hecho terrorista. Decenas de huéspedes huyeron despavoridos tras oír los disparos, pero las autoridades descartaron víctimas y heridos. A través de su cuenta en Twitter, la empresa aseguró que aplicaron todos los protocolos de emergencia para resguardar a los visitantes y empleados del complejo hotelero. El ataque coincidió con los enfrentamientos entre las milicias islamistas y el ejército en Mindanao. A través de una rueda de prensa, el presidente Rodrigo Duterte afirmó que las milicias islamistas forman parte de Daesh y proceden de Irak y Siria, países donde fueron replegadas. Asimismo, dijo que reciben financiamiento de actividades ilícitas. Esa rebelión en Mindanao es puramente ISIS con diferentes marcas, porque ellos la iniciaron. Lo que pasó en Marawi ha sido planeado desde hace mucho tiempo. En el momento en que son empujados hacia atrás y pierden territorio, se desplazan a otras partes y se alimentan de actividades de drogas ilícitas. En Marawi, ubicada en la región musulmán de Mindanao, la escalada bélica recrudece. 10 soldados murieron y otros 7 resultaron heridos. Los ataques aéreos obligaron a la población civil a huir de la ciudad. Desde el inicio de los combates, el 23 de mayo, murieron 38 miembros del ejército, 19 civiles y 120 islamistas. Tras la pausa en México, una fiesta infantil con juegos inflables pudo terminar en tragedia. Además, la estrella de la NBA, LeBron James, también es víctima del racismo. El destituido director del FBI, James Comey, acudirá al Comité de Inteligencia del Senado el próximo 8 de junio para testificar sobre su despido y las investigaciones de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. De acuerdo con el comité, habrá una sesión pública y otra puerta cerrada. Líderes demócratas y republicanos esperan que con su testimonio Comey responda a todas las interrogantes sobre su despido repentino y los detalles que tenía sobre este caso conocido como el Russia Gate. Como noticias falsas y basuras histéricas, calificó Nigel Farage, líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, UKIP, a las informaciones que lo vinculan con el llamado Russiagate. Esto en referencia a la publicación del diario The Guardian, en el que revela que Farage era una persona de interés en la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las últimas elecciones estadounidenses. A través de una entrevista con la cadena BBC, negó tener algún tipo de conexión con Moscú. Es absurdo. Quiero decir, si alguna vez vi una historia que calificara como noticia falsa, esta es. Es una basura histérica. Viene de una especie de barrio mediático liberal que no puede manejar el hecho que el Brexit fue posible y que la elección de Trump fue posible. Tiene que culpar a alguien y hay una vasta teoría de la conspiración de que todo tiene que ver con los rusos.
Desde el Kremlin, el presidente Vladimir Putin ha denunciado hoy una creciente rusofobia en el mundo y ha destacado que algunos ataques cibernéticos internacionales pueden ser obras de patriotas, piratas rusos de espíritu libre. Vladimir Putin ha denunciado una creciente rusofobia en el mundo, pese a que Moscú solo defiende sus intereses legítimos. El jefe del Kremlin ha criticado de esta manera a muchos líderes occidentales que cuestionan los pasos que da Rusia en la arena internacional. Va a durar mucho, pienso o espero al menos que no durará eternamente porque se tomará conciencia de que es contraproducente y perjudica a todo el mundo. A decir de Putin, hoy se construye un mundo multipolar que no le gusta a los partidarios del monopolio, quienes terminan promoviendo la rusofobia. En otro momento, Putin sorprendió a la prensa internacional al señalar que los ataques cibernéticos contra otros países pueden haber sido provocados por patriotas piratas rusos. Además, los elogió por su espíritu libre con un insólito mensaje. Son como artistas. Si están de buen humor por la mañana se despiertan y pintan. Es lo mismo para los hackers. Se despiertan hoy, leen algo que está sucediendo en las relaciones interestatales y si son patriotas, empiezan a hacer su contribución. Lo que ha intentado dejar en claro el presidente de Rusia es que está convencido personalmente en que los hackers no pueden alterar materialmente las campañas electorales en Europa o los Estados Unidos. Bueno, y esta es la primera vez que Vladimir Putin se aleja de la versión que ha sido constante desde Rusia, ¿no? Que no tiene nada que ver con los hackeos y aquellos hackeos que incluso han podido afectar o han afectado las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Al momento de decir, bueno, que sí, que pueden haber estos patriotas, ¿no? Sorprende, ¿no? Sorprende porque efectivamente es una contradicción, ¿no? Es casi una admisión y digamos, contrasta con lo que escuchábamos de Nigel Farage, que decía que por qué había que ver a Rusia detrás de todo tipo de, ¿no? digamos, estas acciones en contra de las elecciones, ¿no? Es llamativo y de alguna manera, digamos, respalda lo que muchos han estado diciendo respecto a la intervención de Rusia en varias elecciones, ¿no? Luego de una polémica surgida en torno al posible traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente decidió no hacerlo. Así lo señaló la Casa Blanca a través de un comunicado en el que, sin embargo, aclara que nadie debería considerar este paso como una marcha atrás en el fuerte apoyo del presidente de Israel o a la alianza entre Estados Unidos e Israel. El presidente ha tomado esta decisión para maximizar las posibilidades de una negociación exitosa y lograr un acuerdo entre Israel y palestinos, cumpliendo con su obligación de defender los intereses de la seguridad nacional estadounidense. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó que no se concrete el traslado, mientras que los funcionarios palestinos saludaron la decisión. De un paso hacia la apertura económica, la Asamblea Nacional aprobó una serie de documentos propuestos por el Partido Comunista en los que reconoce y admite la existencia de propiedad privada, tanto para las pequeñas empresas como medianas empresas. Esto con el fin de acelerar las reformas denominadas raulistas antes que finalice el mandato del presidente Raúl Castro en menos de un año. Sin embargo, la Asamblea cubana también dispuso la prohibición de la concentración de propiedades y de la riqueza, fórmula que busca preservar, según dijeron, el llamado sistema socialista. Permitirá continuar avanzando en la actualización de nuestro modelo económico y social, o lo que es lo mismo, cambiar todo lo que debe ser cambiado. 5 niños quedaron heridos, entre ellos una de gravedad, cuando los juegos inflables de una fiesta fueron arrastrados por ráfagas de viento en San Luis de Potosí, en México. El pánico se apoderó en un restaurante de la ciudad de San Luis de Potosí, cuando una ráfaga de viento levantó de golpe estos juegos inflables, donde los niños se divertían durante una fiesta infantil. Los pequeños disfrutaban de los juegos, sin presagiar lo que vendría minutos después. Los castillos inflables junto con los menores fueron arrastrados por el fuerte ventarrón. Una niña de 7 años, identificada como Fátima Montserrat, resultó siendo la más afectada, al sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Otros pequeños solo sufrieron heridas leves y se recuperan. En el video se observa el momento en que la menor sube al castillo para unirse a otros niños que se divertían. Y en ese instante el ventarrón aumenta
y la menor no tiene forma de salir de la estructura de plástico. Los padres de familia corrieron para poder sujetar a sus hijos. Algunos pudieron cogerlos a tiempo, otros no. Y al volver, la policía de Dubái cuenta con su primer agente robot. La policía de Los Ángeles investiga como un crimen de odio racial la aparición de pintas con insultos racistas en la casa del basquetbolista LeBron James, una de las principales estrellas del circuito de la NBA. Nadie es inmune al odio en Estados Unidos, ni tan siquiera la estrella de la NBA, LeBron James, un coloso que supera los 2 metros de altura y los 110 kilos de peso, cuya casa de Los Ángeles amaneció el miércoles pintada con insultos racistas. No importa cómo eres, no importa cuánto dinero tengas, ni lo famoso que seas, no importa cuántas personas te admiren. Es difícil ser negro en Estados Unidos y nos queda un largo camino por recorrer a todos nosotros como sociedad y como afroamericanos hasta que nos sintamos iguales. La pintada fue borrada inmediatamente. Aunque no es la vivienda principal del jugador de los Cleveland Cavaliers, sus vecinos aprecian su presencia periódica y no dan crédito a lo ocurrido. Esta es su casa. Aquí vive su familia una parte del tiempo. Que alguien venga aquí y la humille de esta manera es algo inconcebible. La policía investiga lo ocurrido como un crimen de odio racial. El incidente tuvo lugar a escasas horas de que LeBron James disputara con su equipo el primer partido de la serie que definirá al nuevo campeón de la NBA. Después de incorporar Lamborghinis y Ferraris para patrullar sus carreteras, la policía de Dubái cuenta con su primer agente robótico. Pero se trata solo del primer paso. Las autoridades del Emirato tienen como objetivo que los robots representen el 25% de la fuerza policial al 2030. La policía de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos tiene un nuevo miembro. Se trata de Rem, un robot que reforzará la seguridad en la ciudad durante las celebraciones por el Ramadán, una de las festividades islámicas más importantes. La presentación fue en la base del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo con 828 metros de altura. Rem mide 170 centímetros y puede hablar hasta en 7 idiomas. Además, podrá brindar información a los turistas que arriben a la metrópoli. Nuestro objetivo es que los robots construyan el 25% de nuestros efectivos antes del año 2030. Asimismo, podrá transmitir imágenes en directo sobre las operaciones policiales, así como datos sobre el tránsito. Los androides serán desplegados en las zonas turísticas para atender denuncias por robo y trámites burocráticos. 26 jóvenes brasileños de entre 14 y 19 años tocarán el sábado para el Papa Francisco en el Vaticano. Viene una de las favelas más violentas del Brasil, donde los ensayos conviven con intensos tiroteos entre narcotraficantes y la policía. De las favelas de Río al Vaticano. El sábado, 26 jóvenes músicos que viven en el complejo da Maré, uno de los más violentos de Brasil, cumplirán su sueño de tocar frente al Papa Francisco. La Orquesta Maré de Amañá nació de un proyecto social en un conjunto de favelas en Río que tiene 140.000 habitantes y donde, según una ONG local, hubo 18 muertes violentas de enero a abril. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.